Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del tema de la deuda flotante en particular, con José Alejandro Arévalo y Maynor Cabrera. Maynor y José Alejandro, estábamos hablando de qué soluciones se pueden dar, pero hagamos un paréntesis anterior a eso. Se ha manejado un déficit más o menos en promedio en los últimos años de entre 3 y 4%, dependiendo del año, ha subido un poco más. Pero eso es contemplando los gastos que están registrados en las cuentas nacionales. En este caso, aquí estamos encontrando que hay el doble o el triple de deuda que no está registrada. Si eso se estuvo dando recurrentemente, los déficits fiscales no eran lo que nos han dicho. No, definitivamente que no. Y ese es el gran problema de tener estos mecanismos que ignoran totalmente todos los controles presupuestarios, inclusive todos los controles democráticos que tienen que existir. Por ejemplo, que la deuda la aprueba el Congreso. Hay un proceso de discusión. Hay un proceso, el Banco de Guatemala, CGPLAN, se pronuncian, la población se pronuncia. Ahora, pero con la ejecución presupuestaria la aprueba el Congreso. Sí, exacto. O sea, una vez se ejecutó, se presenta para su aprobación esa ejecución presupuestaria, José Alejandro. Sí, pero hay más o menos 5 o 6 años pendientes de que se apruebe la liquidación. Aprobar la ejecución presupuestaria. Sí, que es la liquidación. La liquidación, correcto. Sí, pero el dato, lo preocupante es lo que ha señalado Quique. Se nos ha dicho que el déficit fiscal en estos años en que se tuvo una política anticíclica que tenía sentido porque se cayeron los ingresos del Estado y se tuvo que endeudar para compensar y mantener el mismo gasto. A lo mejor no era la mejor solución, pero en las circunstancias eso se hizo. Pero que se dijo que el déficit fiscal había sido 3.3, 3.4%. Pero solo lo que se debe de deuda, yo les doy así el dato, toda la riqueza que producimos los guatemaltecos en un año suma 365,000 millones de quetzales. Eso es lo que produce todos los que recibimos en Guatemala. El 10% son 36,500. 1% es 3,650. Entonces, si ya se deben 6,000 y pico, que dicen que eso sí hay que pagarlo, entonces estamos hablando del 2% del producto. Si subiéramos el IVA del 12 al 13% genera 1.800 millones. Entonces, cualquier reforma tributaria que se haga, y ahí me estoy yendo más adelante, va a terminar no para servir para mejorar los servicios públicos para la población, sino que el colmo sería que va a servir para pagar unas deudas que nunca estuvieron registradas en la contabilidad del Estado de Guatemala. Sí, y yo creo que ahí ese es el punto más preocupante, porque como bien lo decías, en el gobierno anterior iniciamos con una deuda que creo que 2.800 por ahí. Llegaron a hablar hasta de 4,000 millones. Ahora resulta que son 6,000. ¿A cuánto podrá crecer si no se hace nada en el próximo gobierno? O sea, nosotros estamos claros que hay necesidad de una reforma fiscal, pero para pagar esto, y también hay que tomar en cuenta otra cosa, la calidad de la infraestructura en Guatemala. Si vemos el caso de carreteras, que es donde está, no, o sea, no es que vaya, está bueno, vale la pena, lo invertimos en algo bueno. Guatemala es un país, tiene red vial competitiva. No, tenemos una red vial en ahora, Guatemala. Esta semana anterior, antes de que tomara posesión el presidente, tuvieron una reunión, una presentación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el BID. Y les hicieron una presentación prácticamente de estas cuentas nacionales. Ellos tienen que haber tenido claro lo que estaba sucediendo, han venido acompañando todo este proceso y hoy están nuevamente en las puertas de esta nueva administración y le advierten o le deja entrever al gobierno que el gobierno de Guatemala ha estado fallando en sus pagos, o sea que no está cumpliendo el 100% como debiera. Pero ellos también estuvieron acompañando este proceso. Sí. Bueno, en materia de los organismos multilaterales, uno no puede soslayar la responsabilidad del país, ¿verdad? El responsable de la contabilidad y de los números que se presentan es el Ministerio de Finanzas y es el gobierno de la nación. Si bien es cierto, el Fondo Monetario trae sus analistas, trae sus técnicos, hay misiones continuamente que vienen, ellos siempre pueden argumentar, es que a mí me escondieron los datos, ¿verdad? Entonces la responsabilidad siempre nos recae a nosotros, aunque probablemente ellos hayan sido comparsas, hayan estado cerrando, o acompañantes o hayan hecho ojo pache o lo que haya sido, porque ellos han cambiado mucho de criterios, ¿verdad? Sobre todo con la crisis del 2008-2009. Pero ahora hay que pagar las cuentas. Y entonces, si no queremos terminar como Grecia, como Italia, como España,
Entonces hay que resolver la situación financiera del Estado. Ahora, ¿cómo se resuelve en ese sentido? Hablaba José Alejandro de políticamente, legalmente y financieramente, o sea, fiscalmente. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, es que el tema es bien complicado porque, digamos, hasta dónde lo queremos solucionar. Podemos tener soluciones muy radicales, como decía un exministro, yo no pago nada, por ejemplo. Hay otra solución que se ha estado discutiendo, por ejemplo, que, bueno, hacer una auditoría, ver obra, por ejemplo, y ver si efectivamente fue hecha, construida y todo, y pues lo que se construyó pagarlo, lo que no se construyó no pagarlo, dicen algunos. Pero también está el tema, por ejemplo, de la responsabilidad de los funcionarios públicos que colaboraron en esto. Ahí es donde creo yo que está muy débil actualmente este punto, lo cual hay que reforzar, y yo diría pues subir las penas para estas personas que han... Esto viene desde hace, no sé, 10 años, este proceso. Cuando era ministro de Comunicaciones, Luis Rabé, creo yo, se dio este problema, también se emitieron bonos y pues el problema no se ha arreglado, el problema sigue, ¿verdad? Ahora, y no hay responsables, perdón. Pero es que ese era el punto. Justamente ahora, en las últimas semanas, los últimos meses, se ha manejado en el medio que Contraloría General de Cuentas habla de 5, 6 o hasta 7 ministros de Comunicaciones a los que les tiene puesto el ojo para hacer denuncias penales por este tipo de manejos. Eso implica entonces que tiene que haber arreglos políticos, que tiene que haber arreglos legales, que tiene que haber arreglos financieros, porque estamos hablando de 7 ministros de los últimos 3 gobiernos por lo menos, que incluye algunos que son diputados ahora, otros que fueron diputados o que van a ser diputados en este nuevo gobierno. Se vuelve muy complicado, José Alejandro, políticamente hablando. Sí, pero hay que entrarle. Yo personalmente creo que lo que no podemos es soslayar la verdad y tomar las decisiones para ordenar y sanear las finanzas públicas. Y si eso es doloroso, y si eso implica, por un lado, hacer que los funcionarios que se extralimitaron y incumplieron con la ley cumplan sus obligaciones, pero eso no nos quita el problema financiero. Y el problema financiero debe resolverse. ¿Y el problema financiero cómo se resuelve? El problema financiero significa que la deuda que sea legítima, la que se termina reconociendo, implica un esfuerzo de toda la sociedad guatemalteca, que eso va vía impuestos, ¿verdad? Y yo les quiero contar una anécdota, no sé si nos da tiempo, pero cuando a mí me tocó asumir como ministro de Finanzas, yo en realidad solo estuve 2 años de ministro de Finanzas, recibimos una deuda flotante de 1.260 millones de quetzales. Pusimos un impuesto solo para pagar la deuda. Y les cuento que se hizo auditoría obra por obra y suministro de medicina por suministro de medicina 1 por 1. Y si no tenía el aval de los auditores independientes, no se pagaba. No se pagaba. ¿Saben ustedes cuánto nunca llegaron a cobrar? Cerca de 300 millones. No se atrevieron a cobrarlo. ¿Por qué? Porque no podían demostrar que esa deuda era correcta, era genuina. Esa deuda no debía pagarse. Entonces, si vamos a pagarla, que sea la genuina, legítima, legal, seguramente se habrá revelado esto. Pero hay que buscar la solución legítima porque... Esa es la parte financiera, que eso requiere un acuerdo político. Así es. Porque requiere una aprobación en el Congreso de la República. Es, para reconocerla y buscar el mecanismo de pago. Y paralelamente a esos dos viene la parte legal, ya desde el punto de vista de la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, de actuar legalmente en contra de quienes hayan infringido la ley. Y ya incluso la Contraloría, ya según vimos en los medios de comunicación, ha hecho una serie de señalamientos por 11.000 millones. Por eso es que la deuda de 13.000 no está tan lejos. La que el gobierno dice, y la Contraloría había dicho que había 11.000 millones de quetzales de esta deuda, sin que hubiese los créditos presupuestarios previos, se parecen los datos. Voy a ir al último corte, pero al volver vamos a hablar un poco también del tema fiscal en general, porque parte del dilema es que tenemos un presupuesto de 59.000 millones de quetzales aprobado aproximadamente, que ya de por sí trae un déficit de entre 10 y 11.000 millones de quetzales, que aunque hubo un 15% de incremento en los ingresos este año, todavía nos quedamos cortos, y las necesidades reales del Estado, según el presupuesto ideal que tendría el Partido Patriota, ronda por los 70.000 millones de quetzales. Vamos a hablar un poco de eso para hablar de lo que sería la reforma fiscal o un pacto fiscal.